Hay un elemento ahí de automaldad, de autocastigo, que es absolutamente... Y sin embargo está ahí, y lo miras, lo ves, y dices, estoy actuando mal, y te da igual, sigues actuando mal. Que es esa probabilidad de ese 1%, o 2%, o 0,1, de que a veces puedes hacerlo todo bien y fracasar. O sea que la actitud primera, más sana y más coherente es la del agradecimiento. De decir, mira, si yo, a pesar de que también tengo este absurdo de la acrasía que diría Aristóteles, o este absurdo de que no hago el bien que quiero, que diría San Pablo, aún así me va relativamente bien en la vida, tengo que agradecerlo, porque no es por mérito mío. Que es pues Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas Encantado. gracias por Sí. haberme dejado venir a tu casa. Bueno, aquí en encantado. Madrid, ha sido un placer. Encantado. Y bueno, yo me he fijado desde que he entrado que tienes la casa llenas de frases, de fotos, de personajes, de libros, o sea que se Sí. puede considerar una persona bastante culta. Bueno, sí, o una persona a la cual le gusta tener cosas que le recuerden a uno, ¿no? También, Una especie claro, de teatro, siempre claro. en el barroco se hablaba mucho del teatro interior, ¿no? De cómo de hecho hay métodos mnemotécnicos que se revitalizaron ahí, ¿no? De cuando quieres memorizar algo, imagínate que estás en un teatro o que estás en un hotel, cada habitación es una cosa. Eso lo puedes tener fuera, pero lo puedes tener dentro, pero lo puedes tener fuera. Los barrocos, de hecho, tendían luego a hacer representaciones fuera. Y yo, de alguna manera, es un poco eso, las cosas que tengo dentro de mi cabeza, para que no me den demasiado la lata dentro de la cabeza, las saco fuera. Y entonces por eso hay recuerdos, hay frases como dices, hay imágenes, hay figuras, algunas me gustan más, otras menos. Pues no sé, tienes desde que un Cristo ahí preocupado que me compré en Lituania este verano, hasta Jefferson, que es una figura más controvertida, o Adriano, ¿no? El emperador Adriano, que también, pero al lado tienes el busto de Santa Teresa, que es una mujer que me gusta mucho. Bueno, pues con tu respuesta hemos confirmado la afirmación que yo he dicho. Vale. Así que, bueno, y por eso te he traído, porque como es un podcast limitado, que se cuenta tras el camino de la felicidad, 99 entrevistas para llegar a la gran conclusión, que será final, después de todas esas entrevistas, que es la felicidad. Sí. Por eso siempre busco personas que aporten y que ayuden luego a deducir esta gran respuesta. Vale. Por eso te he traído a ti, porque es un podcast limitado. Vale. Entonces eso, bueno, para la gente que no sepa, tus estudios son de filosofía. Correcto. En la Universidad de Salamanca, y actualmente trabajas aquí Madrid. dirigiendo el Instituto de Economía Política y... Instituto Superior, Superior de Sociología, Economía y Política. Y Política. Abreviado por sus siglas, ISEP, con 2 S. Perfecto. Y lo que te quiero decir es eso, que con todo lo que sabes y todo el conocimiento que has acumulado durante tanto tiempo, ¿quiénes son tus grandes referentes en la vida? Muchos, precisamente, no sé si por estos grandes conocimientos que dices, pero desde luego sí que al final uno ha hablado, tanto en directo como a través de esa lectura que hacemos con los ojos, esa escucha que hacemos con los ojos, que decía Quevedo, y que hacemos con los muertos, que es leer, ¿no? Tanto leer al final, entonces, las referencias que uno tiene, me gusta siempre eso, que sean referencias, sean muy abiertas. Entonces nunca me he quedado, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Wittgenstein, ¿no? Ha sido un filósofo, Ludwig Wittgenstein, un filósofo que me entusiasmó durante mucho tiempo, todavía me entusiasma, pero hice la tesis doctoral sobre él, me fui a Viena un año a investigar sobre él, pero claro, una de las muchas cosas que me gusta de él es que a su vez es un tipo que conecta con muchas cosas, tanto en la filosofía como en la cultura del momento, del cambio de siglo, que es donde está pasando casi todo lo importante que luego pasará en el siglo XX, tiene un antecedente en Viena, en el cambio del siglo entre el XIX y el XX. Entonces, me gusta él por lo que dice él, pero me gusta él porque me abre a montones de cosas más. Y a partir de él, pues luego he seguido. Ahora, de vez en cuando, obviamente, vuelvo a él, pero no soy un especialista en Wittgenstein y no soy un especialista en la Biblia, por ejemplo, que es otro texto también sobre el que vuelvo una y otra vez. Y pues a veces la gente piensa, no sé, que me he dedicado a hacer unos estudios exhaustivos de exegética, ¿no? No, simplemente es un texto. De hecho, la Biblia en esto es maravilloso, porque como sabes, la palabra Biblia viene de biblos, que es libro, pero es en plural. O sea, en realidad cuando decimos voy a coger una Biblia, estás diciendo voy a coger unos libros. Sí. Entonces, en sí misma es una biblioteca. De hecho, podríamos llamarla Biblia o casi biblioteca. Entonces, esa idea de que es muy, por cierto, de Borges, ¿no? La biblioteca de Borges. Esa idea de un conjunto de referencias que a su vez se imbrican y te mandan a otras, es muy distinto a la referencia que tienes, yo que sé, como si tuvieras un solo objetivo en la vida y todo te conduce hacia él. A mí me gustan más eso, las imbricaciones, las mezclas, las referencias cruzadas. Totalmente. Bueno, tú has mencionado a este filósofo que
que al igual que Aristóteles, al igual que Mozart, al igual que Rockefeller, son personajes históricos que, bueno, cada uno en su ámbito, que digamos que ha triunfado en la vida y que es recordado por sus hitos. Entonces se puede considerar personas extraordinarias. Entonces yo con esto siempre me pregunto mucho por qué siempre hay personas extraordinarias que son recordadas a lo largo de la historia, que hay, bueno, podemos decir cientos, pero que todo el mundo, si le dices el nombre, ya sabe quién es, y luego estamos en el resto del 99% común de los mortales, que digamos que somos los más anónimos. Entonces, ¿por qué crees que eso? ¿Qué características tienen, qué circunstancias se dan para que existan estas personas extraordinarias o qué hacen para ser extraordinarias? Pues fíjate, yo creo que una de las cosas en este planteamiento que haces, una de las cosas que podemos tener en cuenta es que a veces la diferencia no es tan grande. Es decir, por varios motivos. Para empezar, para que exista una persona extraordinaria, cualquiera de ellas, cuando le preguntas si es honesta, claro, y si es humilde, humilde no en el sentido de autoflagelarse o castigarse, sino humilde, de hecho lo decía Santa Teresa, lo definía así, ¿no? Humilde en el sentido simplemente de aceptar la verdad, de ponerse. Entonces, si acepta la verdad, se da cuenta de que ella solamente es lo que es o ha llegado donde está gracias a otros muchos, que son todos estos que dices que no somos o que no son extraordinarios. Entonces, y esta persona, si es humilde, te va a decir, es que yo no podría haber hecho lo que he hecho sin claro. Y te dan una lista probablemente de decenas o de cientos, lo cual justifica, pues eso, esa simetría que tú decías. Entonces, por otra parte, seguro que ha habido mucha gente que ha hecho cosas grandes y extraordinarias, ¿no? Esta es una tortura que a veces le puede venir a mucha persona a la cual le gusta la cultura, o le gusta la música, o le gusta la literatura. ¿Y si la mejor novela del mundo la escribió un tipo que una vez que la terminó se la enseñó a unos cuantos, todos le dio la mala suerte de que todos a los que se la enseñó le dijeron no vale demasiada cosa? Ni siquiera la rompió o la quemó, sino que simplemente la dejó ahí abandonada y al final se perdió. Eso puede haber pasado. O la mejor partitura del mundo. Puede haberle pasado eso también. O algún cuadro también. O algún cuadro. De hecho, a veces hemos descubierto cuadros o hemos descubierto partituras que estaban olvidadas casi y que, bueno, esto le pasa mucho, por ejemplo, a Vivaldi, ¿no? Y que están a punto de perderse y luego resulta que son grandísimos éxitos. Entonces, también ahí relativiza un poco la figura del extraordinario, ¿no? El extraordinario es el que es extraordinario y además tuvo suerte de que se viera de que es extraordinario. Creo que hoy en día todavía esto se intensifica más, ¿no? Es toda esta teoría de las colas largas, ¿no? O sea, que hay un abismo muy grande entre, ya que estamos en un podcast, entre un podcast que empiece de repente a viralizarse, puede convertirse en cientos de miles, en 1 millón, y su calidad no es 1 millón de veces mejor que un podcast que tiene 30 visualizaciones, sino que simplemente la red propicia eso. Es un poco lo que se dice el efecto Mateo, porque aparece en el Evangelio de San Mateo, ¿no? A quien tenga se le dará y a quien no tenga, lo poco que tenga se le quitará. Dice Jesús, referido a otras cosas, obviamente, pero muchos científicos sociales lo han aplicado a esto, lo han aplicado a que a veces se produce que se acumula en torno a unos pocos, entre otras cosas, porque claro, no podemos conocer, ya que hablábamos de Wittgenstein, a todos los que pensaban en Viena a finales del siglo XIX y principios del XX. Es imposible, entonces tenemos por fuerza que elegir unos pocos y a su vez, si eso lo multiplicamos por la historia, pues al final los referentes son pocos. Entonces yo por eso creo que no hay tanta diferencia en general entre unos y otros, pero aún así, después de todas estas salvedades que he dicho, te respondo, no intento huir, creo que una cosa sí que tiene la persona extraordinaria y es que es capaz de seguir su camino. Claro, o sea, seguir tu camino te puede convertir en alguien totalmente aislado de todo lo demás, te puede convertir en alguien que no diga nada a los demás porque está diciendo sus cosas para sí mismo. Pero es verdad que la inmensa mayoría de la gente lo que intentamos, por motivos obvios, y la mayor parte del tiempo, es estar adaptados a los demás pues, para poder coordinarnos con ellos porque somos animales sociales y no podemos vivir de otra manera. Entonces hay gente que puede conjugar las dos cosas sin perder ya digo, nadie que se encerrara en una ermita y no contactara con nadie ni comunicara a nadie nada, esa persona tampoco la conoceríamos como extraordinaria. O sea que los que estamos hablando son gente que sí que ha sido capaz de convivir, de interactuar, pero aún así mantener algo propio, mantener una figura propia, ¿no? También en la Biblia, que también la hemos citado, ¿no? Está la idea esta de que el ser humano conserva en sí, se le hizo a imagen de Dios. Claro, ¿qué significa? Que cada uno de nosotros tiene la misma imagen de Dios,
Bueno, puesto que Dios es infinito, seguramente cada uno tengamos una imagen distinta. Todas ellas son de Dios y podrían ser infinitas justamente por eso, porque nunca se agota Dios, pero cada uno podemos ser distintos siendo a la vez imagen de lo mismo. Yo creo que esa idea combina esto que decíamos, ¿no? Poder estar conectado con los demás, pero a su vez preservar lo auténtico, que no son solo las rarezas, aunque a veces también no son solo las rarezas, yo que sé, de pues, las extravagancias, sino que muchas veces es eso, el darte cuenta de que tú has captado algo y que se lo tienes que comunicar. Eso enlaza mucho con, creo que enlaza bien con mi, ya que citabas mi profesión, ¿no? La profesión de profesor es un poco eso, ¿no? Tienes que comunicar cosas que sean saber común, no, un profesor no sale a la tarima a contar sus sentimientos personales sobre la primavera, salvo que sea un gran poeta que ha logrado que esa poesía sea común, pero no salimos a hablar de cosas absolutamente subjetivistas y sin embargo el buen profesor también tiene que ser capaz de alguna manera de reflejar que eso que está diciendo, que es común, en él reverbera, claro, suena de una manera, porque solo así el alumno querrá que eso reverbere a la suya. Claro. Exactamente. Y luego, no sé si también si te pasa, yo creo que estas personas extraordinarias, aparte de todas las coaliciones que se dan, también yo creo, en muchas personas extraordinarias, es que tienen un alto poder racional, que piensan mucho, reflexionan mucho sobre todo, y igual yo creo que también son extraordinarias porque reflexionan y razonan más que el común de los mortales. Entonces, no sé, te quiero preguntar si esto es verdad y hasta qué punto nos viene bien reflexionar y razonar y pensar qué estamos haciendo sobre nuestra vida y a dónde queremos ir, pero tampoco sin comernos la cabeza y estar todo el día en una cueva solo pensando sin hacer. ¿Hasta Claro. qué punto es bueno razonar? Y si realmente los comunes de los humanos razonamos menos de lo que deberíamos. ¿Tú qué crees? Yo no sé hasta qué punto, claro, hay gente que, no sé hasta qué punto te diría que el razonamiento es la clave, ¿no? Muchos artistas te dirían que es otra cosa el trabajo que hacen. Si por razonamiento te refieres eso a meditación, vamos a ampliarlo un poco el término, ¿no? A meditación, a capacidad de interiorización, a capacidad de alguna manera, lidiar con tus fantasmas, que son parte de lo que tienes dentro, aunque también lidiar con esa parte brillante, hermosa que tienes dentro, que decíamos, esa imagen divina. Si lo ampliamos a todo eso, sí, ahí ya lo entiendo más, ¿no? Pero quiero decir, por ejemplo, Nietzsche, que es un filósofo que a mí también me interesa mucho, me ha interesado mucho, Nietzsche diría que no, que cada vez que razonamos, que el error de Sócrates fue ese precisamente, querer razonarlo todo, querer conceptualizarlo todo, y que entonces ya empezó el camino de la decadencia de Europa, ¿no? Ahora que a veces hablamos de cuándo empezó la decadencia de España o cuándo empezó la decadencia de Occidente, pues algunos lo ubican, pues no sé, en el Concilio Vaticano II, otros pues lo ubican en la Reforma Protestante, otros pocos como Nietzsche son tan radicales y se va y dice, no, todo esto empezó en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Entonces, esta idea de que, en todo caso, que sí que tienes que tener eso como una especie de confrontación contigo mismo, dejémoslo ahí. Y ahí Nietzsche estaría de acuerdo, nos daría permiso. Vale, porque él también se confrontaba mucho consigo mismo. Hasta ahí yo creo que sí, yo creo que es esto, yo creo que solamente en esa confrontación que sacas, claro, que es que ahora suscitas en la conversación, es donde puedes encontrar ese reflejo que reverbera en todos, ¿no? Que decíamos. Y luego, claro, cuando nos paramos a reflexionar, como tú eres filósofo, supongo que algo razonarás. No sé, sí, en mi caso sí. O sea, todo lo que te he dicho antes es válido para hacerlo en general, pero en mi caso lo que decías es perfecto. Y yo, aparte, te digo, tú como filósofo, que razonas más que el común de los humanos, yo te quiero decir, razonando, ¿qué conclusiones podríamos decir de la sociedad, de cuáles son nuestros mayores problemas que no nos damos cuenta y que están ahí, y que ese es el mayor problema de nuestra sociedad? Si ese problema se fuera, nosotros avanzaríamos mucho. ¿Cuáles crees? No sé si es uno, dos o varios, los mayores impedimentos que hacen que la sociedad, como mayoría, seamos más felices y podamos vivir. Te refieres concretamente a la sociedad hoy en día, ¿no? Hoy en día. Sí, no a la sociedad humana en general, como... Pues claro, este es un preguntón, porque de esto se trata, ¿no? Claro. Como todos los filósofos que se ocupan de nuestro presente y también otros estudiosos sociales, ¿no? Yo creo que también historiadores, también de alguna manera también psicólogos, sociólogos, pues están dándole vuelta a la misma pregunta. ¿Qué es lo peculiar de nuestro tiempo? ¿Cuál es el problema de nuestro tiempo? Bueno, probablemente es mi obsesión personal y es verdad que en torno a ella
Decía Hannah Arendt que el problema fundamental, siempre que ella detectaba, por ejemplo, cosas tan graves como que se había banalizado un mal, como que una cosa terrible, malvada, horrible, de repente todo el mundo la consideraba como normal, y otro tipo de males que ella veía, ella siempre, aquí era muy socrática, decía, es que aquí lo que falta es reflexión. Y ella entendía por reflexión lo que hemos dicho, ¿no? Esa meditación, esa capaz de concentrar contigo mismo. Yo esa idea me gusta, pero me gusta en nuestros días, en los cuales tenemos nuestra atención absolutamente disgregada, porque tenemos 100.000 estímulos más de los que tenía Arendt, y no digamos ya que los que tenía Sócrates, aunque Sócrates se buscaba sus estímulos al final. Pero bueno, nosotros es que no tenemos que buscarlos, nos vienen, ¿no? Por las pantallas y nos vienen. En ese mundo de dispersión absoluta, yo creo que se vuelve más necesario todavía ese volverse hacia el hombre interior, que diría otro grande, de hecho sobre él hizo la tesis doctoral Hannah Arendt, que es San Agustín. Ahora muy de moda porque el Papa es agustino, entonces ha vuelto a estar de moda, si es que alguna vez había perdido la moda San Agustín. Entonces esa idea dicen algunos de los expertos en pedagogía o en educación, dicen a menudo que el petróleo, en el sentido de cosa súper valiosa, porque ya eso, hoy en día, este lenguaje a lo mejor es un poco de los años 70, desde cuando soy yo, pero que el petróleo, el oro del futuro va a ser la atención, la capacidad de concentración, la atención sostenida, Sí, sí. ¿no? La capacidad de concentración. Y entonces, es verdad que a mí como prerequisito, luego por supuesto hay que pedir muchas cosas más, ¿no? Porque no basta con que te centres, luego te puedes centrar en cosas de hecho muy equivocadas. Pero como prerequisito para todo lo demás que venga, pedirle a la gente que tuviera esa capacidad, o esperar de la sociedad que recuperáramos esa capacidad de concentración, de atención, por lo tanto de escucha, y por lo tanto también no solo de escucha, de me llega, sino de diálogo, pero entrar al diálogo admitiendo, pues eso, que si me pasan cosas durante el diálogo, yo voy a cambiar mis ideas, de nuevo Sócrates. Eso yo creo que es una condición previa, como digo, un prerequisito para luego poder empezar a lidiar con el resto de problemas. Totalmente. Esto que estamos repitiendo también de lo importante que es pensar y parar eso, es que, claro, es totalmente correcto porque estamos todo el día distraídos, y también eso, la consecuencia es que no tenemos tiempo para parar y pensar. Igual si Hitler hubiera tenido TikTok, no hubiera cometido lo que hubiera cometido, porque yo creo que tuvo demasiado tiempo para pensar o, bueno, ya todos intuimos cómo puede ser. Entonces también, hoy hablando con un chaval en un podcast, que hace 2 saldrá, hemos hablado de que, claro, realmente solo valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos. Y que, por ejemplo, eso, que tenemos que disfrutar y tenemos que ser felices casi obligados, entre comillas, porque tenemos 2 patas, porque podemos andar, tenemos una casa, comida, las necesidades básicas y hasta más superiores cubiertas. Pero realmente nunca nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no nos damos cuenta si esto nos ayudaría a ser felices? ¿Por qué es así? Vale, yo creo que hay una explicación evolucionista clara, es decir, un sesgo en cómo hemos sido constituidos. Este tipo de sesgos un poco equivocados es, por cierto, lo que en teología se llama a veces pecado original. ¿Y ese sesgo cuál es en nuestra evolución? Que obviamente si yo ahora me tiro todo el día alegrándome de mi pulgar izquierdo, de mi índice, y podría, no solo de cada una de las falanges, del hecho de tener piel que lo cubra, de no tener ninguna enfermedad en ellos, si yo fuera parándome así y simplemente la capacidad de hacer frente a los retos de la vida, que durante gran parte de la historia han sido muy duros, ahora es verdad que en algunos países vivimos una etapa pues, de excesiva comodidad, pero es normal que no estamos preparados para esta comodidad, estamos preparando para otro, y entonces es normal que nos estemos fijando siempre en lo que nos falta, en lo que carezco. Si a eso se le junta que la sociedad humana, esta es una idea que a mí me gusta mucho de René Girard, en realidad los bienes sociales a menudo no tenemos tan claros cuáles son hasta que no vemos a los demás que los quieren. O sea, yo no sé qué es buena la riqueza, Claro. porque no la tengo, pero como veo al que sí que tiene riqueza y que disfruta, entonces imito sus deseos. Aprendemos a desear gracias al otro. Las necesidades básicas, hambre, sed, no, esas vienen, pero casi todo lo demás, aprendo que es mejor vivir en el centro que vivir fuera, porque digo, uy, mira, esto es como la cantidad de cosas que pueden hacer. Aprendo incluso
Dirán incluiría, por supuesto, también el deseo sexual, ¿no? ¿Qué es lo que es una mujer hermosa? ¿Qué es lo que es un hombre hermoso? Todo eso, entonces, por lo tanto, estamos en ese sentido. Claro, y por definición, si si la sociedad nos dice hay que buscar esto, y todos buscamos esto, por definición muchos se van a quedar fuera, porque muchos de esos bienes son limitados, lo cual crea además un montón de disensión social y de odios internos y problemas. Entonces, efectivamente, estamos como un poco mal hechos en este sentido, con miras a la felicidad. Con miras a sobrevivir, bueno, pues vamos tirando, pero con miras a la felicidad... ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues de nuevo, está muy bien que hagas la pregunta aquí, yo creo que es de nuevo pararse, detenerse y darse cuenta de lo que dices. Es decir, vale, sí, yo ahora es verdad, tengo, pues yo qué sé, tengo que aprobar un curso o tengo que, a lo mejor me viene bien conseguir un ascenso, entre otras cosas, porque ya no me puedo pagar el alquiler de casa, o sea, que son necesidades reales, pero voy a pararme, la vida ya me trae esas preocupaciones, no hace falta que las busque. Lo que sí tengo que buscar yo es pararme, y en ese pararme hacer un ejercicio de agradecimiento. Para mí, de las muchas vetas que constituyen el sentimiento religioso o la sensibilidad religiosa, creo que esta es probablemente para mí la más importante o la más evidente. Yo creo que cualquier persona, justo por lo que tú has dicho, cualquier persona puede pararse y darse cuenta de que sería bueno, sería justo, pero además que es conforme a la realidad el dar gracias. Es verdad que entonces un ateo o un agnóstico diría, sí, pero ¿dar gracias a quién? Y es verdad que tiene un problema. Bueno, dar gracias. Dar gracias. Yo creo que ahí la persona religiosa es más racional, porque sabe a quién darle gracias. Claro. Entonces, ese es, como digo, yo creo que es una de las vetas por las cuales uno puede empezar a entender la religión, no como una cosa fantasmagórica o rara, o un consuelo que se busca. Cuando agradeces no estás buscando consuelo, estás buscando quizá justo lo contrario, una felicidad que ya tienes y que no te das cuenta, captarla y agradecer a quién. Sí, pues eso, a Dios. Y yo creo que por ahí mucha gente, de verdad, mucha gente que quizás no se ha planteado nunca la cuestión de la religión, en eso que ya tienen dentro, que es de nuevo la imagen, seguramente, la imagen de Dios, el espíritu que ora en nosotros, diríamos de manera más teológicamente correcta, ahí ya darse cuenta de lo lógico que es tener una actitud, al menos en esa faceta religiosa. Antes acabas de comentar que también eso, estamos hechos más que para sobrevivir que para ser felices. Pero realmente si todo lo que queremos y nuestro objetivo es ser felices, ¿por qué no estamos hechos para ser felices? Es decir, por ejemplo, nos preocupa la opinión de los demás porque hace muchos años, si vivías solo y no vivías con la tribu, pues te morías, ¿vale? Pero es que, es que estamos hechos para morir. Pero entonces estamos diciendo que morir es peor que ser infeliz en vida. O sea, ¿por qué estamos hechos? ¿Quién ha elegido? ¿Cómo es que estamos hechos para sobrevivir en vez de ser felices? Yo prefiero vivir hasta los 30 años siendo feliz que hasta los 150 siendo infeliz. O sea, no tiene sentido esto. Sí, el ejemplo que has puesto es muy bueno, el de irnos a los orígenes. Claro, cuando hablamos de los orígenes del ser humano, parece que estamos hablando de un tiempo remoto, puntual. La inmensa mayoría del tiempo que ha pasado la especie humana sobre la Tierra, o sea, el 95, 98, ¿no? Luego podemos hacer el cálculo, son cientos de miles de años que hemos pasado estando en una situación, como tú dices, bueno, que podemos llamar el paleolítico, podemos llamar las poblaciones nómadas, en las cuales estás en grupos muy pequeños, la tribu que tú decías, se ha calculado más o menos que serían unas 150 personas. Y entre 150 personas, si tú caes mal a 20, puedes tener un problema. Porque 20 es un porcentaje muy alto de 150 y además, como todos, en un grupo de 150 todos tenemos vínculos con todos. Claro. No hay un desconocido. Claro, eso es verdad. Todo es el hijo de Juanita, que fue mi novia o que fue no sé si había novias en aquella época. Pero bueno, o sea, todos tenemos relación. Es muy fácil que se extienda, en este caso, la cizaña o el fuego contra ti. Entonces, es normal, de nuevo, en términos evolutivos, preocuparte mucho de lo que piensan los demás de ti, porque son poquitos y si muchos de ellos empiezan a ir contra ti, te va a ir muy mal. De hecho, si van fuertemente contra ti, vas a perder, como tú dices, la vida incluso. Eso ya no pasa. Vivimos, parte de esta nuestra pérdida de atención es porque vivimos en sociedades para las cuales no estamos preparados, en las cuales tenemos al cabo de un solo día, tenemos contacto a veces con muchos más de esos 150. Y además son personas que no conocemos del todo, no sabemos con quién están relacionadas, o sea, desbaratan todo nuestro sistema y nos colocan en una situación nueva. Entonces, bueno, es verdad que eso va combinado con un gran bienestar material que nos amodorra un poco, nos calma, como hemos dicho, pero ese es nuestro reto actual.
Entonces, si de nuevo tiene lógica que fulanito que me ha dicho, que me ha insultado por Twitter, por X antiguo Twitter, me preocupa un montón porque en mi tribu de 150, si alguien me insulta y aquello queda sin combatirse, pues es muy peligroso. En nuestra sociedad actual, de los millones de personas que están me da igual. Me debería dar igual, pero no me da igual. De nuevo, ¿qué tienes que hacer? Pararte y ubicar de esa manera. A mí me gusta mucho ante este tipo de cosas porque a veces se moralizan demasiado. O sea, tampoco hay que caer en echarse culpas. Claro. ¿Por qué estoy tan preocupado por la opinión de los demás y no debería? Bueno, vas a estarlo porque estamos hechos así. Entonces me gusta mucho, de nuevo, ya que la hemos citado y que está ahí mirándonos, la reacción que tiene Santa Teresa de Jesús a uno de estos casos en un espacio nuevo bastante pequeño, que es un convento, donde ella, pues eso, tenían normalmente un número de 12 monjas, no más. Y entonces a ella se le plantea el caso este de que una monja ha hablado mal de otra y entonces la monja se ha enterado de que han hablado mal de ella y entonces, o incluso eso, la han insultado, o a lo mejor no entre las monjas, desde fuera. Y entonces la gran preocupación que le viene adentro. Y Santa Teresa ni le quita importancia de, sé cristiana, que te da igual. No, no te va a dar igual, siempre te va a afectar. Pero tampoco da el salto a, tienes toda la razón para preocuparte, es gravísimo, es algo crucial en tu vida, sino que ante ese tipo de situaciones lo que dice es eso, sí, es normal que te sientas así, es una afrenta, pero inmediatamente intenta eso, colocarlo en un contexto. Y dice, pero compara esa afrenta, que tienes todo el motivo para estar atribulada por ella, compara con las afrentas de nuestro Señor. Y de nuevo entonces ya dices, vale, lo mío es una tontería comparado con que a un hombre le estuvieran insultando mientras que le torturaban horas antes de crucificarlo, ¿no? Ya, y además si esa persona lo hacía por mí, pues bueno, esto se queda bastante atemperado. No sé, yo creo que es la vida. Creo que tenemos una tentación en nuestro tiempo en el cual, precisamente por esa comodidad, por esos recursos, por esas posibilidades tecnológicas, en las cuales podría parecer que llegáramos un día en el cual, a través de una droga o a través de unos electrodos colocados en el cerebro, ya toda nuestra vida fuera, como tú dices, solo feliz. 30 años de felicidad, solo. Y podemos tener la tentación de ver eso como deseable. Yo no sé hasta qué punto es deseable. O sea, decía Wittgenstein también que no sabía muy bien por qué habíamos venido a este mundo, pero que estaba claro una cosa, que no habíamos venido a divertirnos. O sea, esa idea de que esto es simplemente, de que somos solo como una especie de neuronas que están ahí y que tienen que segregar hormonas o neurotransmisores positivos para pasarlo bien unos años y luego ya desaparecer, es un poco carente de sentido. O sea, aunque te lo estés pasando bien, puedes decir, ¿pero para qué? ¿No? Sin embargo, cuando interpretas la vida precisamente como retos, como dificultades, como enfrentamientos, como crecimiento, ya todo eso además muy personal, pasándolo bien todos somos iguales, teniendo neurotransmisores positivos, pues nos darían la misma droga a todos, ¿no? La utopía clásica que postula esto hace ya casi un siglo es la de Aldous Huxley, ¿no? La de Un mundo feliz, ¿no? El soma, repartiéndonos a todos un soma, repartiéndonos una droga que nos haga felices, o Matrix, ¿no? Matrix en realidad, mira, hasta Matrix, los directores de Matrix aquí introdujeron una reflexión más profunda, porque Matrix, dicen ellos mismos, inicialmente pensamos que Matrix fuera todo feliz, lo que pasa es que la gente se daba cuenta de que no era real. Claro. Y entonces tuvimos que meter dificultades. Ahí ya se dan cuenta de la importancia de las dificultades. Pero bueno, se podría hacer en un momento determinado un Matrix solo feliz. La película Abre los ojos de Amenábar postula esto, postula que te metes para ser feliz. Es verdad que luego, para que la película sea entretenida, falla la máquina y ya empiezas a tener dificultades. Pero si eso se llegara en algún momento, ¿no? La posibilidad de meternos en el mundo, yo creo que es la ausencia de sentido y ahí también esa idea de por qué no hemos sido creados solo para ser felices, para disfrutar desde el minuto uno, para pasar un tiempo aquí y luego en la eternidad, quien cree en ella, que es solo felicidad desde el principio. Yo creo que quien hable así está hablando de un conjunto de neuronas, eso, con unos estímulos, está hablando probablemente de los ángeles, pero no está hablando del ser humano. Claro. La peculiaridad del ser humano es que sí que tengamos que tener ese reto. Y esto conecta quizá un poco ya con otras de tus preguntas, porque nuestra noción de felicidad no es meramente pasarlo bien. Pasarlo bien, que decía Wittgenstein, ¿no? No sé a qué nos viene de aquí, pero está claro que no va a pasarlo bien. Él no decía, está claro que no va a ser felices. Conservaba, de hecho luchó mucho durante toda su vida por la felicidad y cuando muere, las últimas palabras que dice, está alojado en la casa de un médico y de su esposa,
y en ese momento, cuando va ya a perder el conocimiento, antes de morir, él le dice a la esposa del médico, la esposa le dice, vienen tus amigos ya, están llegando, porque se ve que la cosa es inminente. Y él, como ve que probablemente va a perder antes la conciencia, dice, pues dígales que he tenido una vida maravillosa. O sea, uno ve la vida de Wittgenstein y es todo menos maravillosa, es de lo más atribulada. Pero esos retos, esos enfrentamientos, esas dificultades, eso coquetear en un momento determinado incluso con el suicidio, él al final lo contempla y dice, vale la pena, es hermoso. Que es muy distinto a, me lo he pasado bien desde el principio hasta el final. Esa es la idea que se acerca más a la felicidad. La felicidad tiene un componente de logro, de cosa que has hecho tú, de tal manera que te puede estar doliendo, como decíamos, el pulgar de antes, que a lo mejor he dado por supuesto que lo tenías sano, pero a lo mejor no lo tienes tan sano, pero aún así contemplas tu vida, pasada y también la presente, claro, y dices, pues sí, no estoy pasándomelo bien, porque este dolor me está haciendo la Pascua, pero ha merecido la pena, está mereciendo la pena, no tiene que ser solo en el momento antes de morir, está mereciendo la pena, va bien. Es una cosa parecida, un poco, lo han identificado varios con una obra de arte, ¿no? Lo ha identificado Foucault, gente muy distinta, Nietzsche, Foucault. Es la idea de que nuestra vida es una obra de arte. En realidad esto ya está de otra manera en Aristóteles, ¿no? que ese sí que es más distinto a Foucault y a Nietzsche. Es la idea de que tu vida, cuando tú vas haciendo una obra de arte, obviamente hasta que no está terminada, no puedes decir es buena, claro. Pero según la vas haciendo vas diciendo, está bien, tiene sentido. Me ha costado muchísimo dibujar, si es una pintura, me ha costado muchísimo dibujar exactamente este reflejo de la lluvia en la ventana, pero cuando por fin lo he logrado, va bien, esto es hacia dónde va. Totalmente, y eso estamos poniendo, por ejemplo, el mismo caso que has dicho de la película de Matrix, que les dan, Matrix es como una simulación que cogen los cerebros de los humanos y los meten en un programa informático, y la primera se creó en un mundo donde todos seamos felices. Y luego también se dieron cuenta en la película, ficticiamente, que eso no funcionaba bien. Luego también estamos diciendo que estamos hechos para sufrir, no para ser felices. Pero luego todos pensamos que nuestro objetivo en la vida es ser feliz y eso es lo que hay que ser. Pero entonces yo te quiero decir... O sea, no estamos creados para sufrir tampoco, porque eso es para sobrevivir. Tampoco tendría sentido, ¿no? Claro. Crear un montón de cerebros en las cuales los neurotransmisores, en vez de ser positivos, sean negativos, sigue siendo ridículo. Entonces, al final, tenemos que... Esta pregunta parece, digamos, como demasiado que la respuesta va a ser que no, ahora te voy a decir, pero tenemos que pararnos a pensar de verdad. El objetivo de todos de nuestra vida debe ser feliz. O sea, debe de ser que seamos felices, la felicidad. Porque si estamos diciendo que la felicidad es no digamos que es un momento, sino más un estado, pero es un estado de satisfacción, que por ejemplo los psiquiatras dicen que la felicidad es pues un estado que tienes X sustancias en el cerebro, unas hormonas y unas ondas electromagnéticas. Entonces, ¿esto realmente tiene sentido, realmente ser felices? ¿No sería mejor construir algo, ayudar a la gente, ser amado? No sé, realmente la felicidad tiene que ser el objetivo primario de todo. Yo es que creo que la felicidad no es un estado de la mente, por lo que hemos dicho, ¿no? Y yo creo que el estado de la mente es diversión o la comodidad, es un estado, el placer, sin duda lo es, ¿no? Pero eso es distinto a la felicidad. Pero además esta no es una idea, no sé, así rara que se me ocurre a mí, es la idea, después de la investigación que hace sobre esta cuestión, que es la que más le importa, la felicidad, estas son las conclusiones que saca Aristóteles ya en el siglo IV, ¿no? Un poco después que Sócrates. Y la idea, él dedica incluso 2 libros dentro de la Ética Nicómaco a esta cuestión. Libros en aquella época son capítulos, ¿no? Lo que hoy llamaríamos capítulos. Él dedica 2 capítulos a decir, ¿es lo mismo el placer que la felicidad? Y tenía enfrente a gente que lo decía, que eran los famosos hedonistas. Hedone, en griego es placer, que decían, bueno, pues ser felices, disfrutar. Aristóteles no es ningún puritano, o sea, no dice, Dios mío, ¿cómo os degradáis? Solamente buscando placeres, el vino, las mujeres, la comida. No, simplemente quiere analizar la cuestión racionalmente, deteniéndose, sin dejarse llevar por lo primero que surge, que es verdad que lo primero que nos es a pasarlo bien. Y dice, no, y un poco por lo que decíamos antes, porque una persona puede estárselo pasando muy bien, pero yo la contemplo, o ella se contempla a sí misma, esto suele ser más raro, como ya hemos dicho, pero bueno, yo la contemplo y digo, pobre desgraciado, nadie no ha conseguido nada en la vida, no ha conseguido ninguna relación amorosa,
no ha tenido ningún proyecto que haya podido llevar a cabo, no tiene dirección. Entonces le digo, pobre desgraciado, yo no querría estar en su lugar, a pesar de que se lo esté pasando muy bien, ¿no? Poníamos antes el ejemplo de cerebros con sustancias, pero pensemos, a veces he utilizado también el símil de un animal, ¿no? Un cerdo feliz. ¿Querrías ser un cerdo feliz? Ya. A ver, yo cuando daba clases a gente de la universidad, a veces sí que planteaba esta pregunta y sí que normalmente hay un grupo de alumnos que respondían que sí. O sea, les decía, ¿querríais meteros en Matrix? En una Matrix que funcionara bien, en una Matrix que funcionara bien, que funcionara solo proporcionando placer. ¿Os meteríais en una máquina ahora que ya el resto de vuestra vida va a ser solo felicidad? Bien, es verdad que para que sea solo felicidad, las imágenes que tendréis, las sensaciones que tendréis, serán todas falsas. Claro. O sea, el señor mi padre o mi madre o mi amigo cuando aparece en mi mente no es mi amigo real. Claro. Es un amigo porque mi amigo real a veces me da problemas. Claro. Mi padre a veces me da problemas y mi madre también. Tiene que ser un mero constructo informático que me esté siempre resultando agradable. Y había unos cuantos que decían que sí. Yo mismo diría que sí si fuera un ratito, porque es un rato de placer que te lo pasas muy bien. Pero claro, no, la condición es métete ahí para siempre, porque si estás entrando y saliendo, sabes que no es verdad, y si sabes que no es verdad, ya no te da tanta felicidad. Entonces tendrías que meter... Y aún así había algunos que decían, sí, yo me metería para siempre. Bueno, yo creo que quien diga esto, o sea, si lo ha pensado bien, en el fondo es que tiene eso, la vida que lleva no va muy bien, no es una vida feliz. Mientras que aquellos que sí que estaban con todas sus dificultades, a lo mejor era el chaval que había suspendido la asignatura, la convocatoria anterior, pero el que decía, no, yo no me quiero meter ahí, decía, sí que había entendido y sí que había captado y había de alguna manera acariciado la idea de que la felicidad es otra cosa y que él no quería renunciar a eso. Y que esa felicidad estaba conectada con la verdad. En la máquina de Matrix no hay verdad, porque son todo impulsos eléctricos que te meten en tu cerebro. En el soma de Huxley, en la droga que te metes tampoco es real, es una droga artificial. Pero hay gente que dice, yo más allá de eso quiero realidad. Es sorprendente hasta cierto punto, porque es verdad. Pero bueno, es lo que borra es esa idea de que los seres humanos somos solamente cerebros que están deseando pasárselo bien. Hay una parte de nosotros que también quiere felicidad, pero verdad. Y eso es lo que está en Aristóteles. Te pone el ejemplo, el que he dicho antes, el de una persona que lo pasa bien, pero es un desgraciado, y el que te he puesto yo antes, el ejemplo de una persona que está sufriendo un dolor físico o mental, pero que aún así dice, mi vida va bien, estoy contento con ella. Y no es porque todo sea perfecto, ni ahora, ni en el pasado, ni en el futuro, pero creo que esto tiene sentido. O sea, ahí la felicidad la ligo más, o la liga Aristóteles, aunque no utiliza esta expresión. Él habla de razón, que es que en el fondo la razón al final pues es el logos y es el sentido, es un poco todo para los griegos. Es verdad que nosotros también somos los que disgregamos eso en distintas palabras, pero el captar que todo tiene sentido, o casi todo, porque todo, bueno, pues es ya un estado de suprema felicidad, pero ir captando que las cosas cuadran, que van teniendo sentido, yo eso lo ligo con la felicidad y es diferente al placer, sin estar mal los placeres, ¿eh? O sea, y después de esto, la conclusión de esto no es después decir, venga, pues ya solamente todo tiene sentido y renuncio pues, a un buen vino, renuncio a una buena comida, a una buena conversación, ni muchísimo menos. Pero todo eso, de hecho, cobra más valor, no un valor de que el vino me haga más efecto que al que solo busca los placeres, pero un valor que le da sentido y que cuando estoy buscando la felicidad y no solo el placer. Vale, me gusta esta respuesta, Vale. Pero por ejemplo, el ejemplo que has dicho, un cerdo feliz. Si un cerdo feliz busca... Un cerdo feliz no es feliz por placer, sino que es feliz porque es feliz, ¿por qué no te gustaría ser un cerdo feliz? Que no tiene ninguna preocupación y pasa tranquilamente. La referencia al cerdo feliz es de Stuart Mill, John Stuart Mill, ¿no? Que es un pensador del siglo XIX. Él dice, ¿qué prefiere ser, Sócrates o un cerdo feliz? Sócrates con sus tribulaciones y con su mal final, ¿no? Sí. Ejecutado con la cicuta. Y él dice, yo prefiero... Stuart Mill, mira, es que su propia vida es muy interesante, te la resumo rápidamente. ¿De qué país era? Es británico. Ah, británico. Su vida es muy interesante porque el padre de John Stuart Mill, que es John Mill, sin Stuart, era un ferviente utilitarista. Los utilitaristas son, junto con Bentham, Jeremy Bentham, son
pensadores que justo van por la línea que estamos hablando aquí, de decir, la felicidad es pasarlo bien y ya está, no le demos más vueltas. Le llevamos dando, están eso, a caballo del 18 y del 19, dice, llevamos siglos, ¿no? En el 18 más 300, llevamos 21 siglos ya, desde Aristóteles dando la vuelta a qué es la felicidad, qué elementos tiene. Es complicadísimo esto. No, bajemos a lo más evidente. Felicidad es placer, pasarlo bien. Uy, este mármol, qué agradable. Ya está, eso, lo estoy pasando bien ahí. O toco o beber agua cuando tengo sed. Ya está, ser felices. En el sentido más de los placeres, diría. Vamos a bajarlo todo ahí. Y John Mill se convence tanto de estas ideas, de Jeremy Bentham y suyas, que a su hijo, desde pequeñito, le educan esto. No le da una educación religiosa, no le da una educación moral aristotélica, le da una educación de que en la vida hay que buscar lo feliz y evitar el dolor, y planteártelo todo con este objetivo. Y John Stuart Mill, bueno, pues empieza su vida, pero en un momento determinado de su edad, desde su juventud todavía, cae en una tremenda depresión. Sí. Porque no le ves, volvemos a eso, no le ves sentido a nada. Y no le va mal, le va muy bien. De hecho, es una familia acomodada, pero no le ves sentido. Y sale de la depresión justamente con esta reflexión que decíamos del cerdo feliz. O sea, dice, pero en el fondo, ¿todos los placeres valen igual? ¿O hay placeres que valen más de otros? Ya está saliéndose del utilitarismo, que justo decía que si lo pasas bien, no entres a clasificaciones. Aquí ya se empieza a cuestionar, dice. Entonces, él, dentro de ese marco, es verdad que nunca sale de ese marco, de hecho es utilitarista también él. Dentro de ese marco, pero es verdad que introduce otro factor, dice, importa la intensidad del placer, importa la duración del placer, pero también importa otra cosa que no es tan cuantitativa o más difícil, que es la calidad del placer. Y él piensa que el placer de, ahora que viene el Mundial, ¿no? Pues ya estamos en el Mundial. Ponerte a tomar patatas fritas mientras que ves un partido de fútbol está bien, pero hay placeres superiores a ese. ¿Y cómo sabemos que son superiores? Él dice, bueno, si le preguntas, por ejemplo, leer, yo qué sé, pues eso, leer un libro. Él dice, si le preguntas a quien disfruta leyendo y a quien disfruta tomando patatas fritas, te va a decir que lo de leer encuentra algo superior. Es verdad que el que solo sabe cómo comer patatas fritas delante del televisor va a decir, no, esto es mejor que el otro, pero porque el otro no lo capta. Los que captan las dos cosas, los que captan el placer que hay detrás de las dos cosas, van a preferir leer un libro. Y de entre los que leen un libro, quienes leen la Ilíada, van a preferir a leerte una novela romántica así de baratillo. Y entre quienes leen la Ilíada y la leen en griego, van a decirte, es mejor leerla en griego que en español. ¿Y por qué cada vez que digamos que nos hacemos que nuestros placeres sean más intelectuales y más difíciles nos hace más feliz? O sea, no es tanto feliz, sino que detectas en ellos una calidad experiencial. Una mayor calidad. Y solamente te lo va a saber decir el que sabe todo. Es como en el vino, yo qué sé. Pues quien solamente ha bebido toda su vida vino Peleón, le da igual. Y un día bebe un gran Rioja, bueno, pues vino. Pero quien está acostumbrado a beber, ha bebido, por desgracia para él, vino Peleón. Pero también un Rioja y un Ribera de ya cierta calidad, de mucha calidad, de excelente calidad, es el que puede comparar. O sea, no es solamente que él lo prefiera, es que es el único que puede realmente juzgar, porque ¿cómo va a juzgar algo alguien que solo conoce una de las dos partes? Tiene que ser el que conoce las dos, y si en vez de conocer dos, conoce 30, hay un máster en enología en Londres, me contaron, que el examen final es que te dan 2 o 3 vinos y tienes que averiguar cuáles son de una lista de 500. Joder. Esa persona, me fío más lo que me diga esa persona sobre el vino que alguien que solamente ha bebido vino Peleón. Y aspiro algún día yo también ser capaz de esas distinciones y de esa peculiar. Bueno, pues eso mismo lo aplicaba Stuart Mill a la vida, ¿no? Quien tenga una cantidad de placeres más diversa podrá elegir y darse cuenta de que importa la intensidad, sí, importa la duración del placer, sí, pero también importa otra cosa que no es cuantificable en tiempo, sino que es eso, calidad. Bueno, ahí dice, por lo tanto prefiero ser un Sócrates insatisfecho, pero que cuando tiene placeres sabe llevarlos a mayor calidad que un cerdo satisfecho. Volvemos a lo mismo, habrá gente, igual que hay alumnos que se quieren meter en la Matrix y estar toda la vida en una realidad virtual y feliz. Habrá gente que diga, me da igual, yo quiero ser el cerdo satisfecho. No solamente hay gente que te lo dirá, sino que con sus vidas lo demuestra. A lo mejor todos lo demostramos en muchos momentos, que nos bajamos a ser cerdos satisfechos. Sí, o sea que... Pero está también la otra duda, como mínimo. O sea, lo otro no es raro, irracional, de unos especialitos, sino que tiene cierto sentido. Y es esa idea de, sí, voy a ser un cerdo feliz, qué bien que voy a ser feliz. Ya, pero también soy cerdo.
¿realmente este es el sentido de mi vida, ser un cerdo feliz? ¿Sabes? Esa duda yo creo que todos la podemos tener, y yo creo que en los momentos, por desgracia, en los momentos de dificultad, muchas veces es la que... Porque, claro, si fueras cerdo feliz, certificado, asegurado, hasta el final de tu vida, 100%, pues bueno, pero siempre va a haber momentos, y en esos momentos vas a decir, bueno, pero voy a tirar para adelante como el cerdo que soy. O sea, te sientes más inerme que nunca. Mientras que si has sido una persona que te has fajado en la batalla, en esos momentos de alguna manera los enfrentas de otra manera, ¿no? Mira, totalmente. Todo lo que estamos diciendo, por ejemplo, pararte a pensar para saber si quieres ser un Sócrates, un Sócrates, digamos, infeliz, bueno, infeliz, insatisfecho, o un cerdo satisfecho. Luego también pararnos a pensar que tenemos que valorar lo que tenemos que valorar nuestro pulgar. Y luego también vemos que todo esto, las conclusiones y que la felicidad también, y una buena vida, todo esto se alcanza parándonos y pensando lo que hemos dicho, que hay que pensar más sobre dónde estamos yendo, desde dónde venimos y a dónde queremos ir. Y entonces ya se piensa poco y todavía aún menos se piensa, porque tenemos, lo que tú has dicho, estamos cada vez más distraídos. Entonces, si antes ya pensábamos poco, ahora pensamos 0 o -3. Entonces, es el mayor problema. Y aparte de esta pregunta que es, bueno, eso, de este gran problema, que es que lo importante es pensar y no tenemos tiempo para pensar, también te quiero decir por qué hay gente que la vida le va mucho mejor porque razona más y hay gente que no razona. O sea, ¿por qué? ¿Qué circunstancias se tienen que dar para que haya gente que tenga una buena vida porque razona y luego hay gente que es que directamente no razona? O sea, ¿por qué no piensan? ¿O por qué pensamos menos de lo que deberíamos? Sí, a ver, el marco griego, que es un poco el que hemos barajado principalmente ahora, el marco de Aristóteles y el filosófico, luego nos hemos ido a Stuart Mill, que es un señor británico muy respetable, pero sigue en esa misma historia de la tradición filosófica, ¿no? El marco griego tiende a olvidar una cosa, que está un poco, se ha colado de alguna manera en tu pregunta, y es que nada de esto es porque el ser humano no es, nada de esto es un librito de instrucciones para hacer una receta de una buena tarta de queso. No somos tartas de queso y no hay... O sea, puedes seguir las instrucciones, puedes seguir esta orientación y a pesar de eso te puede ir muy mal en la vida. Y hay gente muy... Yo mejor que... Ya has visto que en vez de pensar prefiero hablar de meditar, reflexionar, porque en el fondo pensamos todos, ¿no? Si quiero este vaso, pues ya pienso, le tengo que echar agua, ya estoy pensando. O sea, pensar, no dejamos de pensar. Esa meditación y tal, alguien puede ser muy meditabundo, muy reflexivo, y aún así la vida le puede ir muy mal. Entonces, la gente que piensa menos... vale, la gente que puede ser muy reflexiva le puede ir mal. Le puede ir muy mal. Vale, pero yo creo que en general a la gente que piensa más le va mejor. Estás mejor preparado para ese mal que te va, pero eso sí que está en Aristóteles. Al final la suerte también tiene un componente. La suerte, la aleatoriedad para un griego, por eso quería irme un poco de la cosa filosófico-griega y me quería ir un poco más a la cosa bíblico, judío-cristiana. En la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, por eso digo judío, ya en el Antiguo Testamento la percepción, que es menos filosófico, pero no por ello deja de hacerse estas preguntas, una percepción que enseguida surge en la conciencia del intelectual judío, de los que escriben textos, algunos de los cuales van a estar en la Biblia, es esta sorpresa. Yo he cumplido, en el marco judío he cumplido los mandamientos, ¿no? He cumplido la voluntad de Dios, estoy en el camino que se me ha dicho que tengo que seguir, y aún así me va mal. Hay partes de la Biblia que no, hay partes de la Biblia, en los proverbios, por ejemplo, en el eclesiástico te vas a encontrar muchos pequeños proverbios, valga la redundancia, que te van a decir, pues el hombre que es capaz de ser compasivo le va a ir mejor la vida y tal. Y es verdad que muchas veces funciona, pero la excepción es el problema. Y en dos libros fundamentalmente del Antiguo Testamento, el libro de Job y el libro del Eclesiastés, no confundir con el eclesiástico, también llamado Kohelet. En el libro del Kohelet o en el libro de Job, la sorpresa es, oye, he hecho todo lo que se supone que tengo que hacer y aún así me va fatal. También en un tercer libro, en muchos pasajes de un tercer libro muy importante, porque es el libro que se utilizaba para rezar. Son las oraciones que utilizaba el propio Jesús de Nazaret, que es el libro de los Salmos. Hay muchos salmos que parten de esto de, me va fatal, pero además, y combinado con, y le va genial al malvado al sinvergüenza, porque él le va muy bien y a mí no.
Y claro, y surge ahí, Claro. en los salmos surge en forma de oración, de reproche a Dios. Dios, ¿qué pasa con esto? En el Eclesiastés es más una visión un poco más reposada, es muy posterior el Eclesiastés, ya cerca de la época de Jesús, entonces ya tiene incluso elementos griegos y en Job es una historia absolutamente desesperada en la cual todo eso se traspasa a un personaje. Y es un personaje que ha tenido una vida muy razonable y le va bien, como consecuencia, tiene una familia que le quiere, una sociedad que le quiere, tiene riqueza, y de repente lo pierde todo, pierde incluso la salud. La enfermedad que decíamos antes de la piel, ¿no? Una cosa purulenta que le martiriza. Entonces, ahí sí que, en ese sentido, hay más profundidad, creo, que en esta corriente griega filosófica. Porque han admitido, sin negar lo conveniente, estar en los mandamientos, sin negar lo conveniente de tener una vida meditabunda, reflexiva, de oración, una vida en la cual, pues eso, estés haciendo el bien porque eso te hace mejor persona y refleja mejor la imagen de Dios en ti. Sin negar todo eso, aún así dice, y a veces te va a ir fatal. Vale, hemos dicho eso, que a veces también nos puede ir fatal, eso, pero por estadística, si tenemos una suerte que no es ni buena ni mala, nos va a ir mejor que si no pensamos. Sí, porque, por ejemplo, sí. los placeres que son de más Sí. calidad y que más felices nos hacen son los que son más intelectuales, los que te requieren de más esfuerzo y de pensar más. Pero yo también en la vida, cuando me muevo en diferentes entornos, veo que hay familias que da igual las generaciones que pasen, que son familias que son impulsivas, que no razonan, que viven el día a día y eso, sobre todo y que no son felices y que tienen muchos problemas, una vida mediocre porque no razonan nunca y nunca se paran a pensar. Entonces, ¿esto qué es? Porque han nacido con menos neuronas y tienen menos pensamiento, y entonces han tenido peor suerte por la genética, o ¿por qué? Porque esta gente piensa menos y por tanto es más infeliz. Porque hay gente que no se para. Perdona que me quede Sí, con la parte tranquilo. primera de lo que has dicho. Que dices, bueno, por estadística tenemos ahí una especie de campana de Gauss en el fondo. Si tienes este comportamiento vas a estar en la zona de que te vaya bien. Vale, cuando te va mal la estadística te importa un pimiento. Claro. Y vas a decir, vale, estoy en el... Mira, pero es que estoy, ¿qué pasa? Ya. Y la pregunta se vuelve, incluso se puede volver más acuciante o más sangrante. Porque dices, pero si he hecho todo lo que es justamente lo que le pasa a Job, de hecho, o al salmista, ¿no? Al que... Entonces, eso lo primero. Yo creo que desde ahí eso nos permite entender esto otro que dices. Es decir, al final darte cuenta de que, con todos mis respetos para John Stuart Mill o para Aristóteles incluso, bueno, Aristóteles estuvo también, como sabes, estuvo en la corte de Alejandro Magno, o sea, que es un hombre pues, que se codeaba en los altos círculos, que en el cual podemos decir también que la vida le fue bien. Frente a esas figuras que nos hablan de la zona gorda de la campana de Gauss, de las probabilidades que tienes, yo creo que las figuras más interesantes de nuestra herencia, de Occidente, de nuestra historia, no son tanto, y fíjate lo que voy a decir, Aristóteles, un grandísimo, o no es tanto aquel redactor del Eclesiástico que te dice que, o de los proverbios que te dice que lleva una buena vida, que por mayoría te va a tocar, por probabilidades te va a tocar vivir bien. Yo creo que son más interesantes las figuras que se salen de eso, no solo en la teoría, sino también con su vida, y que te dicen, no, mira, mi vida fue al final, en términos objetivos, un fracaso. Y aún así las recordamos y damos vueltas sobre ellos una y otra vez, tanto o más que sobre el cortesano Aristóteles o el sesudo autor de los proverbios, que son, en el mundo griego, Sócrates, volvemos a él, y en el mundo bíblico, Jesús. Ambos, su vida, objetivamente, si la miras tal cual, les va muy mal, porque les mata la sociedad, no es un señor por la calle que un día, como a la emperatriz Sisi, ¿no? Un anarquista Pomba, pues bueno, no fue con una lima, pero bueno, da igual, le clava la lima a Sisi, adiós Sisi, muy bonita la vida de Cortés, no tanto para ella, que también lo pasó mal, pero bueno, y se acabó. No, es la sociedad entera, en su mayoría, con votaciones, en uno y otro caso, con protodemocracia, la que dice, a esta persona hay que eliminarla, hay que matarla. Y en el caso de Jesús, además, de una manera absolutamente cruel. Sócrates ahí tiene más suerte. Entonces, fíjate que nosotros hemos vuelto más a ellos, quizá, que a los otros, porque nos ponen ante esta situación de por qué a veces nos va mal. Conecta con la segunda parte que decías. Toda esta gente que lleva vidas, wow, muy... Bueno, pues nuestra raíz heredada de nuestro legado occidental, o de nuestro legado, si quieres, cristiano, o
grecorromano, es que esas personas nos revelan algo importante, que es lo que decíamos antes, que a lo mejor todos somos un poco ahí, todos podemos caer en algo así, y que no hay una especie de categorización en la cual estamos los que sabemos vivir y los que no saben vivir, pobrecitos, son inferiores a nosotros, pobre plebe ignorante, ¿por qué actúan así? No, es al que le va mal, que en el contexto bíblico además se dirige a él de una manera muy explícita, el pobre, el enfermo, la viuda le ha ido fatal. Se ha casado con un marido, que en aquella época era la única fuente de ingresos, y se le ha muerto. Yeah. O sea, tenías que haber buscado un marido más sano, o búscate otro. ¿Sí? El huérfano, el niño, el débil en general, esos no son un fracaso estadístico o una cosa de la cual hay que aprender solo para hacer lo contrario. Que sí que parecería eso en Stuart Mill, yo creo, o incluso a veces en Aristóteles, sino que son los que nos muestran una parte importante que siempre vamos a tener de nosotros, que es esa probabilidad de ese 1% o 2% o 0,1% de que a veces puedes hacerlo todo bien y fracasar. O sea que ellos también revelan la humanidad, de hecho revelan una parte de la humanidad, perdón por los golpes, Tranquilo. que parece que me estoy alterando, revelan una parte de la humanidad mucho más profunda, porque cuando nos toque, y nos puede tocar de muchas maneras, a nosotros mismos o a alguien cercano, y ahí ya... Y además, de hecho, nos va a tocar casi inevitablemente. O sea, la persona más buena, feliz, reflexiva e inteligente y con la vida más tal, un día se va a morir. Total. Y eso va a ser un problema para él, hasta cierto punto, pero va a ser un problema para todos los que lo rodean y lo quieren. Que si ha tenido una vida buena, por ejemplo, Claro. serán muchos. Y le querrán muchísimo. Y habrá sido parte importantísima de sus vidas. Justamente el éxito ahí va a significar el máximo sufrimiento por parte de los que le acompañan. Eso es verdad. Entonces van a decir, ¿qué pasa? Y pueden, ahí de nuevo, es otra tentación, la vida no tiene sentido. Yeah. O sea, tienes una vida que es lo que piensa Job sobre sí mismo, lo que duda Job sobre sí mismo. O sea, lo ha hecho todo bien, se ha rodeado de la gente, ha hecho mucho el bien y se muere y nos deja. Y a veces, por desgracia, además, pues eso, en ocasiones, pues muy pronto, por ejemplo. Sí. Entonces dices, esto es todavía más irracional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, a partir de ahí podemos entender a cualquier débil, a cualquier pobre, a cualquier enfermo, a cualquier irresponsable, a cualquier desastre, a cualquiera con la vida hecha un poco un desastre. Insisto, que luego lo piensas y dices, también hay una parte de mí que es así, una parte de mí que es irracional. Aquí sí que utilizo tu término de razón. O sea, cuando no hacemos lo mejor para nosotros mismos, somos profundamente irracionales. Cuando no hacemos ejercicio y deberíamos hacerlo, cuando no nos vamos a dormir a la cama a una hora razonable y deberíamos hacerlo, hay un elemento ahí de automaldad, de autocastigo, que es absolutamente... Y sin embargo está ahí, y lo miras, lo ves, y dices, estoy actuando mal, y te da igual, sigues actuando mal. Igual que te tienes que ponerte a estudiar, pero prefieres Otro ponerte ejemplo. Y sabes que realmente para ti lo mejor es ponerte a ello, porque para empezar, si realmente tienes una actividad que en un caso que imagínate que no te gusta estudiar, te lo quitas antes y luego te quitas la preocupación. Realmente, claro, sí, y sin embargo no lo haces. Claro. O sea, ya digo, esto que estamos hablando no es tan raro en la historia. Sí. Aristóteles trabaja esto, lo llama en términos griegos y lo ha llamado luego la filosofía con un término técnico que se llama acrasía, ¿no? Que es la incapacidad de ejercer poder sobre ti mismo en la dirección, la falta de voluntad para cosas que son objetivamente buenas. Y esto desde un punto de vista filosófico racional, Aristóteles le dio muchas dudas, porque claro, se supone que el ser humano es el animal racional, ¿por qué no hace lo racional? En la tradición bíblica, en este caso nos vamos al Nuevo Testamento, a San Pablo lo dice explícitamente. Dice, ¿por qué a veces no hago el bien que veo y que quiero? Y a veces hago el mal que no quiero, pero lo hago. Y era un San Pablo. O sea, lo escribe ya con muchas millas atrás de haber recorrido, predicando el Evangelio, habiéndolo entendido, habiéndolo meditado. Y aún así dice, y todavía vivo con esta paradoja, ¿no? Entonces, por eso la pregunta que tú me hacías, en el fondo, yo creo que es la pregunta, un poco intento expandirla a todos. Hay gente probablemente a la cual lo vemos más, pero todos lo tenemos y al final... Volvemos a lo del principio. Yo creo que la actitud primera, más sana y más coherente es la del agradecimiento. La de decir, mira, si yo, a pesar de que también tengo este absurdo de la acrasía que diría Aristóteles, o este absurdo de que no hago el bien que quiero, que diría San Pablo, aún así me va relativamente bien en la vida,
tengo que agradecerlo, porque no es por mérito mío. Claro. Seguramente por otra serie de circunstancias que hacen que, a pesar de que no me ponga a estudiar, pues mira, a lo mejor se me ha dado la inteligencia para que estudiando la mitad de lo que debería, aún así tiro para adelante o incluso me va muy bien. O a pesar de que no me voy a dormir a la hora, al día siguiente soy funcional. Sí, mientras que hay gente que si no duerme... Ya, o a pesar de que... Entonces, pero eso no lo he decidido yo, eso se me ha venido dado. Entonces, incluso en aquello que hacemos, que creemos que hacemos nosotros mismos, creo que tenemos que agradecer. Tiene que surgir un agradecimiento por que lo podamos hacer. Eso es totalmente verdad, claro. Entonces, si la gente, la gente que es atea, este agradecimiento, lo que tú has dicho, a veces puede ser un poco más difícil porque eso, ¿a quién agradeces? Porque el verbo agradecer es agradecer a. Claro, muy bueno. Entonces, y la gente religiosa tiene esa facilidad, lo que tú has dicho. Y también lo que te quiero decir, que acabas de comentar también, es el tema del fracaso. Que todo el mundo tiene fracaso, también hay un factor de suerte, un factor de que, aunque seamos racionales, muchas veces no razonamos y podemos cometer estos errores. Pero yo te quiero preguntar si tú crees que hay gente que está predestinada a fracasar en la vida. Ya sé que obviamente la mejor respuesta sería decir que no, pero yo a veces pienso, no es por pensar que soy el más guay o lo que sea, pero no sé, hay algún grupo muy pequeño que pienso que por las circunstancias de entorno y de genética que ha podido proporcionarse, pues es que están, entre comillas, casi destinadas a fracasar. ¿Tú crees que esto puede ser verdad o que no? ¿O que cualquier persona puede prosperar en la vida? No, porque a veces las circunstancias, por muy buenos, listos, hábiles que seamos, a veces las circunstancias nos van a llevar a fracasos. ¿Sí? Entonces, ese es es el gran problema del teísmo, ¿no? de la creencia en Dios. Es el problema de hecho, tiene toda una disciplina dedicada a lidiar con él, que se llama teodicea, que sería la defensa, la explicación, la justificación de que Dios existe, Dios es bueno, Dios nos ama, y a pesar de ello hay seres humanos, Claro. y, nosotros a veces también, pero bueno, incluso es más sangrante cuando lo ves en la vida completa de una persona, que es mero sufrimiento, que es mero fracaso. Sí. Entonces, eso hace la pregunta todavía más punzante, ¿no? Sí, yo creo que es la gran enmienda a la totalidad del teísmo. Si decimos que la vida es un reto, una posibilidad de crecimiento, aquellos que apenas han tenido ese reto y esa posibilidad de crecimiento, ¿por qué han tenido esa vida o para qué están ahí en la vida? Es una versión fuerte de lo que decíamos antes, ¿no? Una versión fuerte de decir, hey, que ahí hay algo más, que esto no es meramente un ejercicio de clase, a ver qué nota sacamos, y los que sacamos mejor nota podemos mirar con una cierta superioridad a los que están debajo, ¿no? Porque el factor ahí de que te estropea completamente el ejercicio es un factor que viene de no sabes dónde y que se va. En el libro de Job es así, ¿no? La pregunta de los amigos y de la mujer de Job, una vez que ya está enfermo, empobrecido, se le han muerto los 10 hijos, es ¿por qué te ha pasado esto? Algo habrás hecho. Y Job va a ir resistiéndose. Pero no sabe dar otra respuesta. Dice, no, si no he tenido una vida, o sea, no he sido perfecto, porque además si dijera, he sido perfecto, ya sería un soberbio, ya Sí, dirías, ya mira, no sería perfecto. ese es el motivo, que eres un pedazo de soberbio. Pero no, dice, bueno, pero creo que he tenido una vida razonable. Desde luego no he hecho nada que mereciera que perdiera mis 5 hijos y 5 hijas, ¿no? Pero es verdad que si le preguntas a Job y le dices, vale, pero entonces ¿por qué estás ahí? No sabe dar una respuesta. O sea, su principal problema es que no tiene una teoría alternativa. Y toda esta gente, bueno, realmente son pocos, pero bueno, hay que, bueno, todo el mundo sufrimos, pero hay gente que, estas personas que están predestinadas al fracaso y que su vida es puro sufrimiento, claro, su vida es un infierno. Ha habido un caso muy reciente y que es conocido, bueno, yo no sé mucho, pero me suena, que es una chica que ha vivido... Noelia, eso es, justamente, que su vida era sufrimiento. Entonces ella decidió tomar una decisión que era acabar su vida con la eutanasia. Y claro, también tú también sabes bastante de religión y también de parte de la zona que te quiero preguntar de estas dos partes. Hay personas religiosas que dicen que ella no puede decir quitarse la vida porque la vida se la ha dado Dios y la vida se la quitará Dios. Bueno, se la quitará. No puede decir ella acabar antes porque está cambiando su destino.
Entonces, pero también es un tema, pero a la vez está sufriendo un montón, nadie quiere morirse así. Entonces, ¿tú qué opinas de este tema de Bueno, hay primero, sobre el caso Noelia hay que introducir un tercer factor, porque no es meramente el caso como lo has descrito, sería el del cualquier suicidio, que ya es un problema de por sí. Es decir, una persona que ya no quiere seguir viviendo tiene derecho, y que lo está pasando fatal, tiene derecho a acabar con su vida. Ese es un problema interesante. El caso de Noelia es más complicado, porque el caso de Noelia es él ya no quiere seguir con su vida y otros se la quitan. El Estado llega y le dice, hola Noelia, soy yo el que te va a quitar la vida. Claro, pero es mejor eso es mejor que se tire, que ella se quite la vida, como hace mucha gente pudiendo sufrir, que se la pueda quitar un Estado. A mí me da mucho miedo que hay otra persona pública hasta cierto punto, ¿no? Es este hombre que tiene la enfermedad esta de la... que está paralizado, ¿no? De cuello para abajo. Esclerosis. La esclerosis múltiple, efectivamente. Se llama Jordi. Sí, Jordi, sí. Y entonces a mí me impresionó mucho cuando contó que después de la aprobación de la ley de eutanasia, la asistenta social llega a hablar con él y le dice, bueno, ¿qué tal te va? Dice, claro, bueno, incluso la pregunta de ¿qué tal te va? Es un poco peleaguda, porque es ¿qué tal te va? Oye, que si te va mal, te recuerdo que te podemos matar. No lo dijo así, dijo, pero entonces a mí que llegue una funcionaria a decirme, oye, recuerda que en cuanto que te vaya un poco mal, te quitamos del medio. En vez de decirme, oye, ¿qué necesitas? Este hombre se te tiene que pagar la asistencia, la alimentación, todo se lo tiene que pagar él. O sea, que no llegue el Estado a decirme, ¿qué necesitas? Eres el más vulnerable, eres el que no puedes ganarte por ti mismo tus emolumentos. Venga, una cama adecuada, una asistente adecuada, o varios, porque claro, a lo largo de 24 horas tendrán que ser varios. Todo eso te lo doy a ti. No, que me llegue y me diga, oye, que en cuanto a que tengas una dificultad y un momento de bajón, que los tenemos todos, no digamos ya, cuando estás en esa situación, claro, recuerda que a ti, a este no, a este otro no. A este otro no le vamos a... Porque, pues, por ejemplo, yo pues más o menos sigo siendo productivo. Bueno, creo que no solo más o menos. Pero entonces a mí no me lo ofrecen. No, tú sigue produciendo, tú sigue generando riqueza. Pero en el momento en que yo deje de producir riqueza, pensar que me va a llegar el Estado y me va a decir, oye, tú que ahora eres una carga solo, recuerda que te eliminamos cuando quieras. A mí me produce terror. Yo no quiero que sea esa la relación del Estado conmigo. O sea, lo que dices es que se han enfocado en, por ejemplo, una persona que tiene un problema tan gordo como es una enfermedad tan difícil y delicada como es, por ejemplo, el ELA o la depresión, que en vez de proporcionar medios para que tú puedas mejorar tu vida, te proporcionan medios para que te la quiten. Es obvio. En primer lugar, porque una cosa es muchísimo más cara que la otra, y segundo, porque esa cosa va a ser cada vez más frecuente. Vivimos en una sociedad envejecida. Cada vez va a haber más gente. También es verdad que una sociedad lo bastante próspera como que para que alguien con ELA no tenga que morir inmediatamente. En la sociedad neolítica, paleolítica o nómada que decíamos antes, obviamente el que empieza a quedarse paralizado lo tenemos que dejar junto a una encina o junto a un árbol de la sabana, porque ya no podemos hacernos cargo de él. Nosotros tenemos la posibilidad de millones de cosas y no tenemos posibilidad de atender a quien necesita vivir y lo necesita un montón. Eso dice muy poco sobre nosotros y vivir en una sociedad donde esto se acepta, creo que repercute en todo, repercute en cómo trato o cómo me trata a mí el frutero cuando voy a comprar fruta, porque es que uno y otro sabemos que en el momento en que empecemos a ser poco productivos y yo no tenga dinero para pagar la fruta o él no tenga fuerzas para estar en la frutería, fuera. Tú estás aquí solo porque produces, no eres un ser humano por valor en ti. Entonces, que desde el Estado, que desde las leyes se esté fomentando esto, que ya de por sí lo fomentan otras muchas cosas, ¿eh? Lo fomenta la obsesión por el dinero, lo fomenta nuestro egoísmo, lo fomentan muchas cosas, pero que ya incluso la ley fomente ver al otro solo como algo productivo y cuando dejas de producir sobras, vete al otro mundo, ¿no? Porque encima me haces gasto, eso me parece de verdad terrorífico, ¿eh? Vale, pero claro, o sea, tiene sentido. Pero yo también voy a intentar ir un poco a tu contra para ver tu razonamiento, ¿vale? Sí. Vale, pero aún así, si vemos, por ejemplo, el segundo factor, mayor mortalidad en menores de edad después de los accidentes, el segundo factor es el suicidio. Correcto. También, sobre todo, por acoso. Y luego también en adultos un montón, y sobre todo también en hombres, en Japón. Pues claro, la gente se va a quitar, hay gente que se va a quitar la vida igualmente, y igual no tiene ninguna enfermedad física, pero entonces
que no le damos la posibilidad de que sufran menos, de que cuando se quieran quitar la vida que se las quiten menos. Ya. ¿Eso no te parece buena Bueno, ya digo, yo creo que lo que no tenemos es que darles la posibilidad de ser nosotros los que se la quitemos. Ahora, ya vamos a la cuestión solo del suicidio, que es, vale, pero si él quiere, y ese es un problemón también, ¿eh? Claro. O sea, no quería destacar este factor del caso de Noelia, pero en general Noelia probablemente, y otros muchos, de hecho, por desgracia, otros muchos todos los años, todos los días, deciden quitarse a sí mismos la vida y es esa salida. Decía Kierkegaard, ¿no? que el suicidio es como una especie de eso, de último recurso, ¿no? Cuando ya todo te va mal. Sí. Es verdad que, por ejemplo, que a mí vivía este último recurso como un estímulo, un acicate. Es decir, si tú te miras a ti mismo y dices, bueno, me va muy mal la vida, y qué mal me va todo, a veces puedes decir, venga, pues me suicido. Plantéatelo incluso y dices, no, eso no. Bueno, pues entonces, en el fondo, ahí sí descubres que tienes un poco de esperanza, que sabes que puedes salir, que tienes, y apóyate en esa esperanza que te dice, no, que te hace descartarlo. Pero es verdad que algunos no lo descartan, por desgracia no solo no lo descartan, sino que van hacia ellos. Entonces, ese tipo de situaciones, evidentemente, ya no son los que más sufren, porque hay gente que sufre mucho y sin embargo no quiere el suicidio, son los que han perdido la esperanza, lo que decíamos antes, el sentido a ese sufrimiento. Entonces, bueno, ante estos problemas, la respuesta que a mí se me ocurre, pero que también creo que es la que se extrae de esta tradición que decíamos, de la tradición bíblica que se enfrenta a esto y que dice, oye, puedes pasarlo fatal aunque hayas sido buena persona y lo hayas hecho todo perfecto, o casi perfecto. La respuesta no es tanto una solución, la solución que buscaba Job, pero ¿por qué me pasa? No hay una respuesta así, porque en el propio libro de Job, cuando por fin Dios aparece y les quita la razón a los amigos de Job, le quita la razón a la mujer de Job, dice, no, mi siervo Job se había portado bien, no es por eso por lo que ha perdido su riqueza, su familia, sus hijos, su salud. Y entonces Job dice, bueno, ¿y por qué? Vale, me has dado la razón en lo que no era, ahora dime lo que sí era, que yo no sabía defenderlo, yo no lo veía. Y la respuesta de Dios es un tanto, de nuevo, puede resultar decepcionante, porque no da una respuesta. Dice, ¿acaso tú estabas ahí cuando creé las montañas? ¿Estabas ahí cuando puse el agua de los océanos en su lugar? No entiendes nada de cómo funciona el mundo. No entiendes cómo es posible que las estrellas estén ahí arriba y vuelvan noche tras noche. Pues me temo que esto tampoco lo puedes entender. O sea, bien, es verdad que recupera a sus hijos, o sea, tiene nuevos hijos, recupera su riqueza, recupera su salud. Pero la respuesta de lo que nos dice Job es que la respuesta no es teórica, no es una frasecita. Mira, que por esto sufría. Vale, venga, pues ya todo de Claro, acuerdo. no es alguna respuesta fácil, esquemática. Esquemática de tal. ¿Qué tipo de respuesta nos dice la Biblia entonces que hay que dar? Yo ahí veo una respuesta, como te decía, y es también yo creo la que me surge a mí, y yo creo que es la que nos debería surgir a todos. Es una respuesta de tipo práctico. A mí me viene alguien con un problema de que estarse pensando de verdad en suicidarse, o me viene alguien con un problema como el de Noelia, o me viene... a pesar de que soy filósofo y tengo ese sesgo, lo primero diría es a ver qué respuestita teórica le doy. O sea, que a mí me costaría más probablemente que a la media no recurrir a eso, pero creo que en el fondo de mí lo que sé es que lo que se me está pidiendo no es ese tipo de respuesta. Lo que se me está pidiendo es ¿cómo puedo ayudar? Es verdad que en esas personas esa pregunta ya es complicada, porque justo lo que no ven es ayuda. A lo mejor lo que tengo que pensar es yo cómo ayudarle. Claro. Pues ese es el reto teórico que tengo que plantearme, teórico-práctico. ¿Cómo podría ayudarle? ¿Cómo puedo hacer? Que es en el fondo lo que hace, si volvemos al libro de Job, es lo que hace Dios con Job. No llega y le da la respuesta teórica, le ayuda, le consuela, le da la razón frente a los amigos, le dice, no, ellos se equivocaban, no has sido malvado, esto no es un castigo. Esa labor sí que la hace Dios, de sobra, con Job. Y es un poco también lo que ocurre, estamos centrándonos en Job porque viene antes en la Biblia, pero paradigmáticamente para el cristiano todas estas ideas están en los evangelios, ¿no? O sea, esta es la vida de Jesús también, es una persona que sufre la mayor tortura posible que ha inventado la humanidad, que se puede preguntar a sí mismo utilizando los salmos, de hecho, uno de estos salmos inquietantes o atribuladísimos. Se pregunta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Bien, es verdad que todo salmo para un judío
las primeras frases de ese salmo es el salmo completo, y en ese salmo acaba como el libro de Job, con esperanza y sabiendo que va a ir mejor, o sea que no es una frase tan desesperada como podría parecer, pero bueno, pero la desesperación la tiene. Y al final del salmo hay confianza, pero al principio hay desesperación, o sea, una cosa tampoco quita la otra. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? Ante todo eso, la respuesta ya cristiana, ¿no? Evangélica, ¿cuál es? Bueno, el resto de la vida de Jesús. O sea, el resto de la vida de Jesús, ¿qué estuvo haciendo? Ante el leproso, ante la prostituta, todos ellos, personas, bueno, sobre todo los enfermos, el ciego, el paralítico, personas que sufrían en su cuerpo, pero que sufrían sobre todo el rechazo de la sociedad. En parte por lo que tú has sacado antes, porque la sociedad decía, si están ahí, será por algo. Si este ha nacido ciego, algo harían sus padres, o si se ha quedado paralítico, será, o sea, justificaban su sufrimiento. Y bueno, sí, habrá que ayudarle un poco, sobre todo si pega muchos gritos, pues para que se calme un rato y me deje de pedir limosna. Pero hay una distancia, una sensación de distancia. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Todo lo contrario, anular esa distancia y ponerse a tocar. Eso son las que se acercan, claro. Es a tocar incluso al intocable, que es el leproso, por buenos motivos, porque tocándolo te puedes contagiar. Entonces, esa idea entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Ante todos ellos. No les viene y les explica, no, mira, tú eres ciego por esto, o tú eres leproso por esto otro, sino que simplemente les ayuda. Es verdad que esa ayuda ya es una respuesta teórica, porque a veces es, mira, estabas así para que se viera la gloria de Dios. Pero es verdad que alguien tiquismiquis podría decir, caray, pues vaya gloria de Dios que necesita que yo me haya tirado 20 años leproso. O sea, si nos metemos en la cuestión teórica, siempre vamos a ver, va a resultar siempre espinosa. Pero lo cierto es que por suerte el leproso que se cura no dice, vale, sí me has curado y los 20 años de antes, devuélvemelos. No dice esto, sino que se concentra en el momento de alegría y de vida que tiene por delante, ¿no? Entonces, yo creo que esa actitud ante el leproso, ante el pobre, ante el paralítico, ante el ciego, es un poco la actitud nuestra ante estas situaciones. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es cómo ayudar, cómo acercarnos, cómo... Se puede ayudar de muchas maneras. Ayudar no es solamente hablar con esa persona que a lo mejor ni la conozco, o que tiene 18.000, hoy en día con las redes sociales, tiene 18.000 personas queriendo hablar con él, queriendo consolarse, queriéndose hacer a veces los buenecitos por ayudarle. No, a veces ayudar es indirectamente crear una sociedad donde eso sea posible. Por ejemplo, crear una sociedad donde no llegue una funcionaria y le ofrezca, oye, que ya sabes que en cuanto que te vaya un poco peor, te eliminamos. Eso también es una manera de ayudar. Pero pensar sobre todo de las múltiples maneras en que podemos, eso, en esa acción práctica. Lo otro creo que permanece al final como un misterio, y en el propio Jesús he hablado de que su muerte, el sentido de su muerte se puede entender por el resto de su vida, pero también, como no, el sentido de su muerte se puede entender por lo que viene después, ¿no? Y entonces esa esperanza final, esa idea final de al final de todo irá bien. Mira, con eso que has comentado me vienen dos preguntas, te voy a hacer primero una, no las dos, para que sea un poco más fácil. Mira, la primera es el tema que has comentado de Jesús, ¿vale? Que es la única persona que rompió el patrón de pasar de alejarse y digamos, desprestigiar, repugnar a los marginados, a los enfermos mentales y físicos, pasó de alejarse de ellos, repugnarlos, a acercarse, darles cariño y cuidarlos, ¿vale? Y todo el mundo coincidimos que eso, Jesús es un personaje histórico, la gente se puede plantear más o menos la existencia de Dios, pero la existencia de Jesús es algo que es histórico, ¿vale? Entonces la pregunta es, claro, vemos que la vida de Jesús no fue una vida muy exitosa, bueno, pues, depende de cómo lo podamos ver, pero bueno, acabó muy mal Jesús y realmente acabó muriendo pronto y por la sociedad. Entonces la pregunta es, todo el mundo pensamos que tenemos que acercarnos al modelo de Jesús. Yo también a veces pienso que tengo que intentar ser siempre como Jesús, pero si realmente Jesús acabó tan mal, ¿realmente tenemos que intentar ser como Él? ¿No? Bueno, es que el final, como hemos dicho, ya digo, no acaba en la muerte. El final es la resurrección. Entonces, y eso es lo que da sentido también a todo lo demás. Vale. Porque si no, Jesús se quedaría efectivamente pues, en un Señor bondadoso, con una cierta querencia rara por los pobres o los sufrientes. Bueno, a lo mejor ha habido más gente así también. Pero bueno, pues esa es su peculiaridad. La mía es que me dan asquete los leprosos, pues cada uno con lo suyo. Se quedaría menos, o sea, el sentido al final de todo es también eso, lo que viene después es el decir, no, esa es la vida más plenamente humana. Ese es el sentido más grande de toda la vida, ¿no? Porque es lo que hace que tu vida tenga valor. O sea, todo el rato que estamos hablando del sentido y tal, alguien podría decir, vale, pero tú le das sentido a tu vida durante el tiempo en que estás vivo, que es una de las excrecencias
que salen de tu cerebro, igual que sale pues, tu sensación de calma cuando bebes agua o tu sensación de dolor cuando te clavas una espina. Son cositas que te pasan en tu cerebro y a veces le ves sentido a las cosas. Vale, perfecto. Pero luego te mueres y todo da igual. Sí. Has estado haciendo esas cosas durante, en el caso de Jesús, 30 y tantos años, en el caso de otros 70, 80, 100 años, da igual. Te vas y la historia sigue a su ritmo. En realidad no tiene sentido el que tú des sentido. Entonces Por así decirlo. tenemos que ser como Entonces, ese sentido, cuando tú das ese sentido a las cosas, tiene que tener como una proyección más allá del hecho de que tú con tu cerebro le estés dando sentido. Esa proyección es que tenga un sentido eterno. Es que no se me ocurre ninguna palabra mejor. Porque es decir, es un sentido que está independiente de esos 100 años de vida que tienes. Eterno no significa que es que vaya a durar miles y miles de años, sino que está fuera, que va más allá del tiempo, que vale en sí. Y esta es la idea. Y de nuevo ahí nos encontramos con que nuestra alma, si es el reflejo de Dios, es que es eterna también, ¿no? Se diferencia en que no ha existido siempre, empezó a existir, pero luego a posteriori va a existir siempre. Y se sale. Y durante el tiempo que estamos en la Tierra, estamos en el tiempo, por supuesto, importa muchísimo el tiempo, pero en un momento determinado va a salirse ahí y ahora ya incluso, cuando le damos sentido a las cosas, cuando captamos verdades, este era un problema típico filosófico, ¿no? De los griegos y luego de los cristianos, los primeros pensadores cristianos. ¿Cómo es posible que yo, que tengo un cerebro, pues eso, que se va a morir, que se va corruptible, que se va a convertir en polvo, cómo puede atrapar cosas eternas como 2 más 2 son 4, que es una verdad eterna? ¿Cómo puede lo finito captarlo? Y al final los cristianos, San Agustín, paradigmáticamente, dice, mira, esa es una pista de que tenemos algo eterno dentro de nosotros, algo que está fuera del tiempo. Igual que 2 más 2, aunque no hubiera existido jamás la Tierra, 2 más 2 iban a ser 4, yo tengo algo en mí que va más allá de lo que me está pasando en el tiempo, ¿no? Entonces, esa conexión con... Ya digo, es que lo eterno, por desgracia, me disgusta mucho cuando se interpreta en términos de vida súper larga, entre otras cosas porque una vida súper larga puede ser aburrida. Es aburrida, por definición. O sea, este es otro problema del placer que detecta ya Aristóteles. O sea, me gusta mucho el chocolate y me llega a casa una barra de chocolate y me la como entera. Ah, pero es que había 2, pues me como la segunda. Ah, pero había 3. Bueno, la tercera ya, y la cuarta... O sea, los placeres por definición son finitos, se agotan. Llega un momento en que no puedes Por ejemplo, si tienes muchísima sed, el primer vaso de agua sabe a gloria y ya el segundo, cuando lo llenas otra vez entero, te ves la mitad y el otro lo echas ya y... Pero todo, o sea, te gusta el fútbol, no creo que nadie pueda estar 48 horas viendo fútbol, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa se acaba, es finita. O sea, tenemos esa característica. Y por lo tanto, cuando vemos la eternidad como simplemente una duración muy larga, cabe la legítima pregunta, ¿pero me aburriré? O sea, porque encima viendo a Dios todo el rato. Primero, pues mira qué interesante, pero llega un momento, no sé. O sea, yo creo que es importante esa idea, porque además cuando la vemos como una duración muy larga, es algo que vendrá en el futuro. Y cuando lo entendemos como algo eterno, es algo que ya está aquí, que ya... También por eso importa nuestra vida, por eso importa incluso nuestra vida cuando va muy mal. O sea, si nuestra vida fuera larguísima, estos añitos de aquí no son tan importantes, ¿no? Voy a tener millones y millones de años, ¿qué importan los 100 años? Estamos siendo optimistas, que voy a pasar en la Tierra. Pero si lo eterno es lo que se sale del tiempo, eso eterno ya está detrás de lo de ahora, y lo de ahora es súper importante, es lo que yo, como yo, hizo durante los añitos que estuvo. Y en ese sentido se vuelven mucho más valiosos, porque de esa vida eterna solo voy a tener unos pocos años aquí de esta manera. Con un montón de problemas, sí, pero con un montón de cosas hermosas también, ¿no? Y Miguel Ángel, esto que estás diciendo del tiempo, te quiero preguntar, ya lo estaba pensando desde antes, es, claro, digamos que, imagínate que tú y yo vivimos 100 años, ¿vale? La media es un 77, bueno, 100 años es un número más redondo, ¿vale? Vivimos 100 años. Para ti, 100 años... 100 años te parece que la vida es la pregunta que quiero ir es si te parece que la vida es larga o corta, porque a mí muchas veces pienso, ostras, cuando tenga 40 años lo veo muy largo, porque, bueno, yo tengo 17, tú tendrás como 3 veces mis años, igual tú tienes más... De 4, pues sí, casi has acertado. Sí. Casi. Tú tendrás más perspectiva que yo, pero a veces también pienso, y ostras, ayer era Nochevieja, me acuerdo, y ya ha pasado más de la mitad del año. Entonces, para ti, si pudieras hacer un poco un análisis ya viendo ese global, ¿para ti la vida es larga o para ti la vida es corta?
Pues bueno, es muy curioso porque hay un salmo que se me estabas recordando completamente porque básicamente parte de aquí. Dice que es la vida del hombre, dice, ¿cuánto está? 70, 80 años y luego pues somos como la hierba que florece por la mañana, pero por la noche ya está agostada, ¿no? O sea que hay una reflexión muy parecida. ¿Es larga o es corta? Hay un texto de Séneca que se llama, un librito, que es breve, haciendo honor a su título, que se llama De la brevedad de la vida. Ajá. Y lo que te dice, hay una frase muy buena ahí que te dice, no es que la vida sea corta, sino que perdemos un montón de tiempo en ella y por eso se nos hace corta. Me llama la atención que a ti con 17 te parezca que corre el tiempo deprisa, porque tradicionalmente pasa más según tienes más edad, porque por una mera cuestión, una de las explicaciones es porque la comparación, o sea, para ti lo que ha pasado desde Navidades hasta ahora han sido 6 meses, medio año, es decir, tienes 17 años, Sí. es una 34ª parte de tu vida, es bastante. Sí. Es bastante. Para mí, medio año, si lo pasas a todos mis años, sí. eso no lo sé calcular ahora, pero pongamos Mucho que es menos, sí. una centésima parte de mi vida. Entonces, es normal que se me haya una centésima parte Claro. le dé menos importancia. Proporcional, ¿no? Proporcionalmente, ¿no? Entonces, pero también hay otros que explican ese hecho múltiples veces atestiguado de que con la edad te parece que el tiempo corre más deprisa. También hay gente que lo explica porque con la edad tienes vidas más aburridas, más estables, menos novedades, y cuando tú recuerdas estos 6 meses, recuerdas sobre todo cosas que han pasado. Claro. Entonces, si más joven pasan más cosas, te parece más largo, más viejo pasan menos. O sea, entonces esa teoría no dice que el tiempo pasa más rápido, Más deprisa, cuando pasa más viejo, sino que es más bien... dicen que cuando miras para atrás, el camino pero entonces el tiempo... Bueno, entonces... Está muy bien captado. Entonces, lo cual además esta segunda teoría te da una solución, claro, que es justo la solución de Séneca, es decir, aprovecha la vida. Claro. La vida no es que sea breve, es que no la estás aprovechando. Aprovecharla no significa, sobre todo a ciertas edades, hacer un montón de cosas raritas, porque te conviertes en un extravagante, pero sí hacer cosas de peso, que a lo mejor, de hecho, ahí, cuanta más edad tienes, tienes más posibilidades, porque de joven todavía estás empezando, estás aprendiendo, eso también es muy importante, pero a lo mejor en un momento determinado, esto los hindúes, ¿no?, dividen la vida en varias etapas, ¿no? Y la edad de aprendizaje, pues la juvenil, le dan su propio valor, le dan luego a la edad media, a las edades del adulto, dicen que es la etapa, sobre todo, en la cual tienes que demostrar tu valor para la sociedad, lo que eres capaz de dar, la etapa productiva, y por lo tanto súper importante. Eso sí, luego la etapa de la ancianidad es darte cuenta de que incluso hay algo más importante que producir, y entonces es la etapa más reflexiva, más meditabunda, la etapa más espiritual. Sí, sí. Entonces, pero por eso, si llenáramos esas edades superiores a la tuya, más como la mía, de cosas que realmente dan a la sociedad, no tendría por qué producirse esta sensación de que el tiempo va cada vez más deprisa. O sea, entonces igual estos 100 años que vivimos no es que sean cortos, sino que igual eso, que perdemos mucho tiempo y que a veces nuestro propio cerebro nos puede engañar porque vemos para atrás que hemos vivido mucho pero pensamos que es menos. Y es de nuevo la tentación de la comodidad, o sea, que también es muy típica de la edad mediana. Es decir, como ya tienes tú todavía tienes que pensar en tener un trabajo, estar preparado para él, crear una familia o lo que quieras, crear tu propia vida. Cuando ya estás en la mediana edad, ya estás todos esos capítulos ya los tienes más o menos resueltos. Entonces tienes una tentación, sobre todo si te ha ido medianamente bien, de acomodarte. Es decir, venga, ahora ya solo disfrutar. Entonces, pues te apoltronas, engordas, pasas de conocer cosas nuevas. O sea, hay una tentación muy fuerte de ahí, una vez más, ver la vida como mero disfrute. También la hay en la juventud por otros motivos, porque todo es tan intenso que dices, caray, es que salir una noche es genial, voy a dedicarme solo a salir por las noches. O sea, cada momento tiene sus... Y también la vejez, supongo, vamos, y es obvio, que también tiene sus tentaciones, ¿no? Entonces... Pero entonces conecta bien con lo que decíamos al principio. Yo creo que es ese reto de darle importancia a la vida, que por cierto conecta bien también con lo que estábamos diciendo en la pregunta anterior, que era lo que decíamos, ¿por qué tienen tanta importancia estos años cuando tienes 17, cuando tienes 50 o cuando tienes 70? Porque son los únicos años de la eternidad que pasas aquí, son años muy privilegiados y detrás tienen un sentido eterno. Entonces, si tienen un sentido eterno, pero son solo unos poquitos, combinas las dos cosas de la escasez y el valor máximo, y eso resulta, a mí me parece realmente muy
emocionante. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y mira, una de las 5 preguntas, que voy a hilarlo, que son comunes, es sobre la muerte, Ajá. ¿vale? Y a ti te quiero preguntar especialmente, también tienes una visión filosófica y también religiosa. Imagínate que ahora, obviamente esperemos que no, entra un ladrón a robar con una pistola y nos mete 2 tiros, de repente. ¿Qué crees que pasaría en cuanto moramos? Pues, en cuanto muramos, Bueno, no lo ¿qué sé. crees que pasa cuando morimos? Cuando morimos. Eh, bueno, si esto es correcto, si todo lo que hemos dicho, de repente ya sigues siendo eterno, pero ya no estás en el tiempo. Entonces, ¿cómo es la visión fuera del tiempo? Eso es lo que por definición... Es que es muy loco de pensar cómo, Claro, cómo o debe sea, ser. sí que tiene que estar conectado con esto. Es lo que decíamos, o sea, si aquí le hemos dado sentido eterno a las cosas, cuando estemos en una dimensión eterna, seguirán teniendo sentido. Si aquí no le hemos dado ningún sentido a las cosas, lo lógico es que yo no fuera una persona completamente distinta después, porque entonces pues soy otro, no sería yo. Y esa misma persona que no le ha dado ningún sentido, o muy poquito sentido eterno a las cosas, fuera va a vivir en el sinsentido ya eterno. Creo que esta es la idea, más o menos contada de una manera con menos fuego y con menos calderas y con menos demonios. Yo creo que eso es un poco la idea del infierno, ¿no? La idea de algo absolutamente carente de sentido ya para siempre. O sea, claro, o sea, lo que... Normal, me estoy yendo al extremo, ¿eh? Sí, O sea, en medio, ¿qué es lo que habrá? Pues unas sensaciones de que algunas cosas sí que le diste sentido y otras no. Las cosas que no van a ser un problema. Las cosas a las que sí van a ser un apoyo. Y en ese lidiar con unas y otras, bueno, es lo que los católicos han interpretado siempre como el purgatorio, ¿no? Los ortodoxos tienen otra manera de verlo, pero se parece. Es verdad que gran parte de los cristianos, protestantes, etcétera, no lo ven. Para ellos es o todo o nada. Claro. La visión católica, que es como en todo siempre, mucho más matizada, más humana, más acorde, dice, bueno, probablemente luego tengamos que seguir lidiando de alguna manera con esas cosas que han tenido sentido y con esas que no, ya desde otro punto de vista. Y sería deseable que, sin embargo, llegara a ellas con que sean las menos posibles las que no han tenido sentido. Entonces realmente tenemos que tener mucho cuidado, porque si nuestra vida es limitada, que sé, vamos a los 87, podemos hacer algo limitado de actividades que nos puedan perjudicar o beneficiar, pero es que luego esas que nos pueden perjudicar o beneficiar van a tener repercusión en nuestra eternidad. Entonces realmente esta etapa, si lo pensamos, si luego vamos a eternidad y la eternidad tiene que ver con lo que hagamos ahora, tendríamos que dedicarla no a ser felices ni a vivir, tendríamos que dedicarla a intentar buscar como un propósito e intentar como llenar nuestra alma de cosas positivas para luego gozar la eternidad, ¿no? Entonces, tomarnos muy en serio nosotros mismos, claro. Aunque curiosamente esa manera de tomarte a ti mismo en serio es justamente darte cuenta de lo mucho que importan, lo que hemos dicho antes, todos los demás. Claro. O sea, entonces, vale, totalmente. Y luego, bueno, ya creo que esta es las entrevistas que me está gustando y Pues que más gracias, tiempo hombre, estoy pero... dedicando. O sea, ya creo que he cumplido récord. Se nos ha ido un tiempo. poco. No. O sea, de hecho, perfecto. O sea, se nota que estamos hablando de la eternidad, claro, por eso. entonces nos podemos hablar claro, como si... Pero lo que quiero no es lo que quiero, que me estoy yendo un poco. Bueno, realmente estamos realmente en el hilo conductor, ya estamos yendo del inicio y estamos acabando en el final. Y que el final, ya sabes que el podcast se llama Cuenta atrás, el camino a la felicidad, que este es el camino que estamos recorriendo y ya estamos llegando a la última etapa. Entonces, para ti, Miguel Ángel, ya después de con todo lo que sabes, lo que estamos hablando y más cosas que yo no sabré, ¿qué podrías decir que es, si la felicidad es nuestro objetivo final, qué crees que es la felicidad y qué tenemos que hacer para conseguir este objetivo final? Yo creo que la verdad es que has dirigido muy bien la conversación, porque creo que ahora queda muy razonable dar una respuesta relativamente corta, que es que la felicidad es darle sentido a la vida, pero un sentido eterno. Si no tiene ese componente, ya no es tampoco tan feliz y se vuelve un poco absurda, es decir, sin sentido. Claro. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir. Obviamente sí, tienes más entrevistas y de todo. Voy a dejar tu perfil, bueno, abajo, habrá el vídeo pues cuando bajen. Dejaré tu descripción, tus perfiles para que te gusten, para que te busquen, así que... Pues, pues muchas gracias. Pues nada, que ha sido un placer y nada, me ha encantado. el placer ha sido mío. Genial, pues muchas gracias.